Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por mi Facebook y por mi canal de YouTube, en el Conde Dios que hago para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente damos gracias a Dios por este día de vida y bueno, y le pido a mi Dios, al Dios de la era, que me ayude en la predicación de su palabra, de su evangelio, a fin de que todo lo que salga de mi boca sea inspirado, sea guiado, sea dicho por su Espíritu Santo y sea Dios llevándose toda la gloria. Que yo no sea hablando de lo que yo sé, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, que yo sea hablando todo el consejo de Dios y la suma de la palabra de Dios, que es verdad. Le pido todo esto a mi Dios Israel en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, continuamos con la predicación del Evangelio de Marcos. Habíamos visto cómo Jesús tiene autoridad, ¿verdad?, para enseñar, cómo Jesús tiene autoridad para echar fuera demonios, cómo mi Señor tiene autoridad sobre cualquier enfermedad, llámese como se llame. Vimos cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro de una fiebre muy alta, ¿verdad? Vimos cómo Jesús sanó a un paralítico. Y también vimos que Jesús tiene autoridad inclusive para perdonar los pecados. ¿Y por qué mi Señor Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados? Porque mi Señor Jesús es Dios. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué sabemos esto? Porque vemos que antes de mi Señor Jesús sanar al paralítico de su enfermedad física, vemos cómo Él le perdona los pecados, ¿verdad? Pero vemos que cuando Él le dice, tus pecados te son perdonados, los escribas y fariseos cavilaban en su corazón, pensaban mal en su corazón diciendo, ¿y qué es esto que dice este hombre? Blasfema, solamente Dios perdona los pecados. Pero dice la Escritura, dice la Escritura que Jesús sabía lo que ellos pensaban. Y si mi Señor Jesús puede escudriñar la mente y los corazones, si mi Señor Jesús conoce las intenciones del corazón, es porque mi Señor Jesús es Dios. Por eso Él puede perdonar los pecados. Porque mi Señor Jesús es Dios y Él se lo demostró. Él le dijo que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Obviamente es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Por ejemplo, los curas, ellos perdonan y que los pecados. Y le dicen a la gente, sí, tus pecados te son perdonados. Ora 50 Padre Nuestro y 100 Ave María y... Pero lo que hizo mi Señor Jesús no quiere decir que todos lo podamos hacer. Nosotros no somos nadie para perdonar los pecados a otros. Jesús sí, porque Jesús es Dios. Y porque el Padre le ha dado esa autoridad al Hijo del hombre, como Él mismo lo dice, de perdonar los pecados. Y Él demuestra esa autoridad sanando a ese hombre. Si Dios no estuviera con Jesús y no lo respaldara, ese hombre no hubiera sido sano de la parálisis que le afectaba. Pero fue sano tanto espiritualmente, ya que mi Señor Jesús lo llamó hijo y le perdonó todos sus pecados, como físicamente, ya que Él se levantó de ese estado en el que estaba. Entonces, no quiere decir que yo tenga que ir para pastor, para que ningún pastor, profeta o apóstol, para que me perdone mi pecado. No quiere decir que yo tenga que ir para un cura para que me perdone mis pecados. El único que me perdona mis pecados es Dios por medio de Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, gloria a Dios.
Gloria a Dios, porque el Hijo tiene autoridad para perdonar los pecados aquí en la tierra, y Él lo demostró sanando al paralítico, parándolo de su lecho, y lo demostró con ese prodigio, ya que si Dios no lo respaldara, Él no pudiera hacer tal cosa. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a ver hoy, vamos a continuar con el Evangelio de Marcos, esta vez de Marcos 2, del 13 al 22. Pero primero vamos a leer del 13 al 17 y luego del 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver que el Señor me dé sabiduría para predicar esta porción de la palabra, a fin de que su nombre sea glorificado y su pueblo edificado. Y estamos juntamente edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Bueno. Versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Como ya vimos, hermanos, mi Señor Jesús le daba prioridad, le daba más importancia a la predicación del Evangelio, a enseñar la palabra de Dios. Él les enseñaba acerca del Antiguo Testamento. Él les comunicaba acerca de las buenas nuevas de salvación. En eso era lo que mi Señor Jesús, a eso era lo que mi Señor Jesús más le dedicó tiempo estando aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermano, de todo que primeramente de judío y también del griego. Nadie se va a salvar si no escucha las buenas nuevas de que Dios ha decidido reconciliar al hombre consigo mismo mediante Cristo Jesús. Nadie se va a salvar si no sabe que Dios está dispuesto a perdonar los pecados del hombre por medio de Cristo Jesús. Nadie se va a salvar sin saber que Jesús está decidido a hacer la paz con el hombre por medio de Cristo. Nadie se va a salvar sin la predicación del Evangelio. Por eso mi Señor Jesús dedicó el mayor tiempo de su ministerio a predicar la palabra, a enseñar del Antiguo Testamento, de lo que decían los profetas acerca de él, a anunciar la nueva buena de salvación, a anunciar que el reino de los cielos se había sacado. Amén. Ese era el énfasis, o donde mi Señor Jesús hacía más énfasis, donde él invertía más tiempo, era la predicación de la palabra, porque él sabía que todo mandamiento de Dios es para vida eterna. Por ende, él no modificaba nada. Él hablaba todo lo que el Padre le había dicho, le había dado a decir, sin cambiar nada, ¿verdad? Amén. Entonces, eso precisamente es lo que debe priorizar y predominar en los púlpitos de las iglesias en el día de hoy. La predicación del Evangelio, predicar a Cristo y este crucificado, anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, predicar sobre los atributos de Dios que son perfecciones.
Eso es lo que tiene que tener la mayor importancia en un servicio cristiano evangélico, hermano. No la música, no el ambiente, no que vamos con ropa bonita todos, no que demos mucho diezmo. No. Lo que tiene que predominar en un servicio cristiano evangélico es la predicación fiel de la palabra de Dios. Eso es lo que debe priorizarse en el servicio. Las alabanzas son importantes, gloria a Dios, por los salmistas, por los adoradores, pero lo que debe priorizar en el servicio no son las señales y milagros, es la palabra de Dios fielmente predicada, porque por medio de esa palabra es que Dios, a través de su Espíritu Santo, aplica la obra de salvación en aquel que cree. Amén, gloria a Dios. Versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. ¿Quién era este? Perdón. ¿Quién era este Leví, hijo de Alfeo? Bueno, era Mateo, que trabajaba antes de ser discípulo de Cristo y apóstol de él, como recaudador de impuestos. Mateo era un recaudador de impuestos. Por ese oficio, Mateo era muy odiado por los mismos israelitas. Porque, ¿qué pasaba? Él cobraba los impuestos para Roma, pero él le añadía una ganancia adicional para él. Entonces, se pueden imaginar que Mateo o Leví, como lo llama aquí la escritura, no era precisamente el más popular ni el más querido entre su pueblo de Israel. Los recaudadores de impuestos eran muy odiados entre los israelitas. Eran aborrecidos por su misma familia y por su misma nación. Entonces, este Leví, hijo de Alfeo, es Mateo, el recaudador de impuestos, el apóstol de Jesucristo. Amén. Y fíjense que le dice algo Jesús, le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Igual que como hizo con Pedro, con los pecadores, con los cuatro pecadores, con los cuatro pescadores, con Pedro, con Andrés, con Jacobo y con Juan. Así mismo hizo con Leví. Lo llamó: Leví, sígueme. Y Leví dejó todo lo que estaba haciendo, dejó la moneda de los impuestos tirada ahí y lo siguió. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es muy difícil, es soberanamente difícil, es muy, pero muy difícil que un hombre deje de hacer algo que le produce ganancia. Es muy difícil que el hombre deje de hacer aquello que le está dando sustento. Es muy difícil que el hombre deje de hacer lo que le está generando ingresos para seguir a alguien que ni siquiera conoce. Pero vemos que cuando mi Señor lo llama, le dijo: Leví, sígueme. Y levantándose, él le siguió. ¿Por qué? Porque Leví, un Mateo, era una oveja del redil de Dios. Entonces, cuando el buen pastor Jesucristo lo llama, Leví oye su voz, lo reconoce y le sigue. Y Jesús lo llama por su nombre. ¿Sí me entienden? Porque era oveja del redil de Dios. Simplemente cuando escuchó la voz del buen pastor, del obispo de nuestras almas, de Cristo Jesús, él no lo pensó ni siquiera 2 veces. Dejó todo botado y se fue con Jesús. Cosa diferente pasó, por ejemplo, con este hombre rico que le hace
la pregunta a Jesús que qué tiene que hacer para entrar en la vida eterna, pues. Y cuando mi Señor Jesús le dice, bueno, ya que tú cumples todos los mandamientos, bueno, da todo lo que tiene a los pobres y sígueme para que tengan riqueza en el cielo. Y que ese rico no fue capaz porque tenía mucho y se fue deprimido, ¿verdad? Pero vemos que Mateo no hizo así. Mateo, al escuchar la voz del Señor, del buen pastor, lo reconoció, dejó todo botado, las monedas tiradas en la mesa y se levantó y siguió a Jesús sin dudarlo, porque Mateo eso era una oveja perdida de la casa de Israel, pero era oveja, no era cabra, no era cerdo, no era perro. Mateo era oveja. Cuando el pastor lo llama, Mateo, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que Jacobo y al igual que Andrés, siguen al Señor, dejando todo atrás porque los llamó el buen pastor y ellos lo reconocen y le siguen. Amén. Gloria a Dios. Versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con él, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Mateo o Leví invitó a Jesús a su casa a comer pues, pero a Jesús lo siguieron muchos pecadores y Mateo, los amigos de Mateo o los conocidos de Mateo eran recaudadores de impuestos como él. Entonces la mesa donde estaban sentados, donde estaban comiendo, estaba llena de recaudadores de impuestos, amigos de Mateo, amigos de Leví, Mateo, y estaban llenas de pecadores que habían seguido a Jesús. ¿Ok? La mesa estaba llena de pecadores de gente pecadora que había seguido a Jesús y de los amigos de Mateo, de los conocidos de Mateo, que obviamente eran recaudadores de impuestos al igual que él, porque como ya le dije, los israelitas le tenían rabia o lo repudiaban a los recaudadores de impuestos. ¿Ok? Entonces, bueno, allí estaba Jesús entre pecadores y recaudadores de impuestos, ¿ok? Y publicanos. Versículo 16. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, los publicanos que son los recaudadores de impuestos, y los pecadores eran gente que estaba allí con Jesús y que lo siguió, pues. O sea, eran gente que estaba cuando Jesús llamó a Mateo a seguirlo y también lo siguió. Y lo siguieron, pues. ¿Ok? Entonces, y dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que come y bebe con los publicanos y pecadores. Fíjense bien, la gente estaba asombrada. Fíjense bien, le dijeron a los discípulos, a sus discípulos, a sus apóstoles, le dijeron, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Claro, hermanos, porque miren, Jesús vino a verdaderamente a cumplir la ley del Padre, verdaderamente a cumplir la voluntad de Dios. Jesús no hacía acepción de personas, pero los escribas y los fariseos, ¿verdad? Los escribas y los fariseos, que son los que le están preguntando a sus discípulos por qué come
con los publicanos y los pecadores, ¿verdad? Los escribas y fariseos estaban, o sea, en contra de eso. ¿Por qué? Porque ellos, para guardar las apariencias, porque ellos, para verse más santos, porque ellos, para que no lo dijeran amigos de pecadores y publicanos, ellos no se juntaban con ese tipo de personas, ni tampoco con las prostitutas. Entonces Jesús vino a cambiar la mente del judío, vino a cambiar la mente del pueblo de Israel, vino a renovar su entendimiento, a renovar su mente para que cambiaran así su manera de vivir, como dice la Escritura. Jesús, digamos, vino a cumplir, como yo le dije, la ley de Dios y con los profetas. Dios no hace excepción de personas, hermano. Dios no juzga según la apariencia, porque ellos, los fariseos y los escribas, no se juntaban con los pecadores. ¿Para qué? Para guardar las apariencias. Pero Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Jesús no iba a despreciar a nadie por ser publicano o por ser pecador, porque ellos, entre los publicanos y los pecadores, también habían hijos de Abraham, también habían ovejas de la casa perdida de Israel, y mi Señor Jesús lo sabía. Sí, ellos eran pecadores, los publicanos eran pecadores. Pero ¿qué pasa? Los fariseos y los escribas también lo eran. Lo que pasa es que ellos no lo sabían. Lo que pasa es que ellos querían ser algo que no eran. Pero ellos eran igualmente pecadores. Si Jesús no se sentaba con los escribas, con los pecadores y con los publicanos por su pecado, ¿verdad? Tampoco se tenía que sentar con los fariseos y con los escribas, porque ellos eran igualmente pecadores, tal como los otros. ¿Pero qué? Los escribas y los fariseos tenían una apariencia religiosa, tenían esa doble cara, y ellos no sabían. Ellos no sabían lo mal que estaban para con Dios. Ese era el problema de ellos, que ellos no sabían que ellos necesitaban ser perdonados de sus pecados tanto como los publicanos y como los pecadores. Ellos estaban en la misma condición. Lo grave del asunto es que los escribas y los fariseos, que le estaban preguntando esto a los discípulos, ¿verdad? Que por qué mi Señor Jesús se comía en la mesa con pecadores y publicanos. Lo grave de su condición es que ellos no sabían que necesitaban ayuda. Ellos no sabían que necesitaban ser rescatados. Ellos no sabían que ellos estaban en un estado tan grave como los publicanos. Eso es lo grave del asunto. Por eso es que ellos le preguntan a los discípulos de Jesús por qué el maestro comía con pecadores y con publicanos, porque comía y bebía con los pecadores y con los publicanos. Entonces, vamos a ver lo que mi Señor Jesús le dice. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Claro está, hermano. Los publicanos y los pecadores tenían más chance de ser perdonados que los mismos fariseos, hermano. Porque ellos estaban buscando al doctor, porque ellos estaban buscando al médico, porque ellos estaban buscando a aquel que los podía sanar, porque ellos sabían que tenían una enfermedad llamada pecado, que ellos tenían, de la cual ellos tenían que ser sanos para poder estar cerca de su Dios. Pero los fariseos,
a causa de su religiosidad y a causa de que ellos creían ser descendientes de Abraham y que por eso estaban sobrados, a causa de eso ellos no buscaban, porque ellos no se sentían enfermos, ellos se sentían justos. Ese es el problema. Mi Señor dijo, yo no he venido a buscar a los justos. Si ustedes se consideran justos, como si mi Señor Jesús le dijera, si ustedes se consideran justos, déjenme decirles que yo no he venido por ustedes. Yo no he venido a buscar gente justa. Si ustedes se consideran justos, entonces yo no vengo por ustedes. Yo vengo como los que son como Mateo, como los que son como él, como Mateo y como los pecadores, que reconocen su incapacidad, reconocen que están muertos espiritualmente, reconocen que necesitan ayuda, reconocen que necesitan un Salvador. Y ellos son los que van a depositar su fe en mí, porque los que están sanos no necesitan médico, pero la cuestión es que la Biblia nos declara, como por ejemplo Romanos 3, que todos somos pecadores, que no hay uno bueno, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque de Dios, que todos estamos en el mismo barco, en un barco que se va a hundir, en un barco que va a naufragar, en un barco que no va a terminar bien. Todos estamos en el mismo barco, hermanos, antes de Cristo. En el barco de la perdición, en el barco de la condenación. No es que hay unos mejores que otros, no. Hay unos más malos que otros. Pero no hay nadie más bueno que otro. Entonces los fariseos y los escribas que hicieron esta pregunta a los discípulos de mi Señor no conocían la condición espiritual de ellos. Creían ser algo engañándose a sí mismos porque no eran nada. No eran ni hijos de Abraham, ni seguidores de Moisés, porque el mismo Jesús lo dijo, ustedes lo que son hijos del diablo. A mí no me vengan a echar cuenta de que ustedes sigan a Moisés, porque si ustedes creyeran en Moisés, a mí me creían, porque Moisés habló de mí. Ustedes no me vengan a mí a decir que ustedes siguen a Moisés y que ustedes son hijos de Abraham. Ese era el problema con los fariseos y los escribas. Por eso mi Señor Jesús le dice que las prostitutas y los recaudadores de impuestos van primero que ellos en el reino de los cielos. Claro, porque las prostitutas reconocen sus pecados. Los recaudadores de impuestos como Mateo y como Zaqueo reconocen sus pecados. Y si reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, Cristo nos perdona. Dios es fiel y justo, dice la Escritura, para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Y cómo nos perdona? Por medio de su Hijo amado Jesucristo. Pero si nosotros no creemos la octava maravilla del mundo y creemos que no debemos pecado para con Dios y creemos que no necesitamos a Cristo, entonces simplemente no vamos a ir a Él. Eso es como si yo, por lo menos, si yo le digo a ustedes, no, yo tengo la cura para el cáncer. Pero ninguno de los que me ve tiene cáncer. Ustedes no se van a preocupar. O sea, ustedes van a decir, el hermano es un genio porque tiene la cura del cáncer. Pero ustedes no van a darle mucha importancia. A cambio, si yo le digo aquí, yo tengo la cura del cáncer y algunos de ustedes tienen cáncer, esa persona me va a llamar porque esa persona quiere ser curada de cáncer porque sabe que tiene esa enfermedad y necesita ser sanada. Así pasa con nosotros. Si nosotros no reconocemos nuestro estado antes de Cristo, que somos pecadores y que merecemos el infierno, hermanos y amigos, nosotros, el que no reconozca que es pecador y que merece caer en la séptima pala del infierno por su pecado, va camino al infierno. Eso es una señal. Si tú no reconoces que eres pecador y que necesitas a Cristo para ser salvo, tú estás camino a la séptima pala del infierno.
tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra inequidad y depositar toda nuestra esperanza ahí en Cristo Jesús, para la salvación de nuestra alma y para obtener y así obtener el don de la vida eterna. Amén y amén. Bueno, hermano, terminamos los versículos del 13 al 17. El 17 dice lo que estábamos diciendo. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Y todos los apóstoles eran pecadores. El rey David, por ejemplo, que fue llamado por Dios Padre, era pecador. Él lo dice en un salmo: en pecado fui concebido. Y es que de la unión de dos pecadores, de la mamá de David y de Isaí, no puede salir un hombre santo. Tiene que salir un hombre pecador. 2 más 2 son 4. Todos los siervos de Dios pecaron, todos, sin excepción. ¿Ok? El único que no pecó fue Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, por el cual recibimos redención y vida eterna y salvación. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a entrar en el versículo de 18 al 22. Dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿Acaso pueden los que están en la boda ayunar mientras está con ellos el novio, el esposo? Entre tanto, que tienen al esposo, que tienen consigo al esposo, no pueden ayudar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y lo hace peor. Y se hace peor la ruptura. Y nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, en este mismo contexto de la cena, de esta cena que se estaba llevando a cabo en la casa de Mateo, de Leví, ¿verdad? Donde ya le hicieron a Jesús la pregunta: hey, ¿por qué tu maestro, los fariseos y los escribas, por qué tu maestro come con los pecadores y con los publicanos? Se sienta y come y bebe con los pecadores y publicanos. En este mismo contexto le van a hacer otra pregunta. La pregunta esta vez se lo hacen los discípulos de los fariseos y los de Juan el Bautista. Fíjense bien. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Esa fue la pregunta. ¿Por qué los discípulos de los fariseos y los de Juan ayunan? O sea, ¿por qué nosotros, los discípulos de los fariseos y los de Juan, ayunan y nosotros vemos que tus discípulos no ayunan? Esa fue la pregunta que le hicieron a mi Señor Jesús. Ellos estaban ayunando en ese momento. Los discípulos de los fariseos estaban ayunando en ese momento. Y como ellos estaban viendo que los discípulos del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, comían y bebían con Él, ellos le hacen esta pregunta: ay, ¿por qué nosotros, los discípulos de los fariseos y los de Juan, ayunamos, nos matamos de hambre y nosotros vemos que tus discípulos no hacen esto?
Eso fue, bueno, lo de matamos de hambre, lo dije en sentido bromista, pero bueno, ustedes me entienden. Entonces Jesús le dijo, ¿acaso? Fíjense lo que le dice Jesús. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Jesús le hace una pregunta a ellos. ¿Acaso pueden los que están de boda, una boda, ayunar mientras el esposo está con ellos? Claro que no. La respuesta es obviamente que no. Porque mientras el esposo está con la gente de la boda, hay alegría, hay gozo, hay fiesta. Y el ayunar es algo que aflige. El ayunar es algo que trae aflicción al cuerpo. Entonces, en una boda, en un banquete, en una fiesta no hay aflicción, hay gozo. En una boda, mientras el esposo está, lo que es gozo, lo que es dicha, lo que es alegría, lo que hay es gozo, es felicidad, es dicha. Y el ayuno lo que trae es aflicción al cuerpo. Entonces, obviamente, los que están en boda, los que están en una boda, mientras el esposo está entre ellos están gozosos, hermano, felices. Lo menos que piensa uno estando en una boda es ayunar. Uno lo que está gozoso, feliz de que está en ese lugar compartiendo con el esposo, ¿verdad? Y mira, entre tanto, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Claro, no pueden ayunar, no tienen la necesidad de ayunar. Mientras Cristo estaba con los discípulos, con sus discípulos, ellos no tenían la necesidad de ayunar. ¿Por qué? Porque ellos estaban contentos, ellos estaban llenos, ellos estaban satisfechos, a ellos no les hacía falta nada, ellos no tenían la necesidad de afligir su cuerpo con un ayuno de, no sé, de 5 o 6 horas. Ellos no tenían esa necesidad porque el esposo estaba con ellos y el esposo, que es Cristo, les suplía todo lo que ellos necesitaban. Lo espiritual, también el sustento de su cuerpo. O sea, el esposo los mantenía. Entonces, ellos no necesitaban ayunar. Ayunar es aflicción para el cuerpo. Y ellos estaban en un momento de gozo, en un momento de dicha, porque el esposo, el Cordero de Dios, estaba entre ellos, sustentándolos, enseñándolos, guiándolos. Entonces ellos no tenían tiempo ni cabeza para estar pensando en ayunar, que es algo triste, que es algo de aflicción, pues. Porque ellos estaban en los apóstoles allí, cuando Cristo estuvo entre ellos estaban en el tipo de gozo, hermano. Ellos estaban como si estuvieran en una boda, porque el esposo estaba con ellos, entonces ellos no tenían tiempo para estar pensando en afligirse con un ayuno, si yo lo que estaba era gozoso de que el Mesías, de que el Hijo de Dios, de que el Cordero de Dios estaba entre ellos y que lo había escogido a ellos. Entonces, ¿qué tiempo iban a tener los apóstoles para estar pensando en ayunar? Y no solamente tiempo, no tenían necesidad de pensar en ayunar, porque ellos estaban en gozo. Ellos estaban felices y contentos porque el esposo, el novio, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios estaba entre ellos. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, mi Señor Jesús le dice, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Mi Señor Jesús no es que está diciendo aquí que el ayuno es malo y que no debemos ayunar. No, Él está diciendo que los apóstoles, por lo que ellos estaban viviendo, que el esposo estaba con ellos, que el Hijo de Dios estaba entre ellos, que el Mesías estaba entre ellos no tenían motivo para ayunar porque ellos estaban gozosos, ellos estaban plenos, ellos estaban satisfechos, ¿verdad? Y no tenían esa necesidad.
Pero mi Señor Jesús dice en el versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, no es que mi Señor le dice, no, el ayuno es malo, no. El ayuno es una buena disciplina espiritual. Pero en el contexto de los apóstoles, no lo necesitaban. Mientras mi Señor Jesús estaba con ellos, no lo necesitaban. Pero Él dice, pero vendrán días que el esposo les será quitado. Entonces allí tendrán que ayunar. Sí, porque cuando el esposo les es quitado, por ejemplo, cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo fue al Padre, ellos tenían que ayunar, porque ya el esposo no estaba con ellos. Ya ellos se podían poner tristes, ya ellos se debilitaban, ya era otra cosa, porque ellos podían ayunar para que el Señor los fortaleciera espiritualmente, porque ellos podían ayunar para que el Señor los ayudara a cumplir el ministerio que le había dado, porque ellos podían ayunar por muchas razones, y ahí sí lo iban a necesitar, porque el esposo ya no estaba entre ellos. Pero mientras Cristo estuvo entre ellos, ayunar no era algo que ellos necesitaban, porque ellos siempre estaban en gozo, ellos siempre estaban en paz, ellos siempre tenían lo suficiente. Pero llegaría un momento que el esposo le iba a ser quitado. Cuando Jesús murió y resucitó al tercer día y fue al Padre, Cristo le fue quitado, por así decirlo, físicamente hablando. Entonces, como Cristo ya no estaba, ya en ese momento Cristo no iba a estar físicamente hablando entre ellos, ellos iban a tener que ayunar para ser fortalecidos por el Espíritu Santo, para ser capacitados por el Espíritu Santo para la obra que Dios le había encomendado. Entonces vieron el punto, ¿no? El punto es que ellos no necesitaban ayudar porque Cristo estaba entre ellos, que es el esposo, y Él les suplía de todo lo que ellos necesitaban, y con Cristo estaban llenos, satisfechos y gozosos. Pero cuando Cristo no estuviera, eso iba a cambiar. Ellos iban a tener que poner en práctica la disciplina del ayuno para ser fortalecidos en el Espíritu Santo y así cumplir con la obra que el Señor les había dado, porque no les iba a ser fácil, sobre todo a los apóstoles de Cordero, que vemos por ejemplo todo lo que pasó al apóstol Pablo, vemos los sufrimientos del apóstol Pedro, por ejemplo, que murió crucificado a cabeza según la historia de la iglesia. Vemos cómo murió Pablo, ya dije, Pablo murió decapitado. Entonces, ellos iban a tener que ayunar, posiblemente constantemente, para ser fortalecidos a fin de que ellos pudieran cumplir en dependencia del Espíritu Santo con el propósito que Dios le había dado aquí en la tierra. Amén. Pero mientras Cristo estaba con ellos, eso no era necesario. Eso iba a ser después de que Cristo fuera al Padre. Allí sí iban a comenzar a ayunar. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De esta manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la ruptura. Ok, aquí mi Señor Jesús le dice esto, nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo, porque eso es lo que hace que el remiendo nuevo rompa al vestido viejo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan no podían entender estas cosas.
no podían entender esta cosa que le estaba explicando Jesús acerca del ayuno, ¿verdad? De sus discípulos. Ellos no la podían entender porque tenía que haber en ellos un nuevo nacimiento, tenía que haber en ellos una nueva mentalidad para que ellos pudieran entender lo nuevo, ¿verdad? Para que ellos pudieran recibir lo nuevo, que era el Evangelio de Cristo, que era el conocimiento del Hijo de Dios, que era el conocimiento del reino de los cielos. Ellos tenían que ser nuevas criaturas, ellos tenían que ser regenerados, ellos tenían que cambiar la mentalidad. Entonces ellos le hacen esa pregunta a Jesús porque los fariseos acostumbraban, y los discípulos de Juan, por ejemplo, cuando mi Señor Jesús cuenta esta historia del fariseo que fue a orar y dijo: Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. Los fariseos estaban acostumbrados a ayunar. Eso era la mentalidad de ellos. Eso era lo que ellos ritualmente hacían. Y ellos estaban acostumbrados a que eso era lo correcto. Igual los discípulos de Juan. Entonces ellos no iban a entender esto que mi Señor Jesús le está diciendo, porque ellos no tenían una mente renovada. Ellos no estaban capacitados para recibir lo que mi Señor Jesús le estaba dando. Eso ellos no lo entendían porque ellos eran el vestido viejo, eran ellos. Y lo nuevo era el Evangelio, era la enseñanza que Jesús le estaba dando. Era algo nuevo, era algo que ellos no entendían. Y las dos cosas no combinaban. Es más, el remiendo nuevo podía romper y destruir lo viejo. Entonces ellos no estaban aptos para recibir el conocimiento que Cristo les estaba dando. ¿Por qué? Porque tenían una vieja mentalidad. Porque tenían la mentalidad fariseica. Y hacían las cosas por mera religiosidad, por mero ritualismo, y no la hacían como por agradar a Dios, sino que ya era una práctica que ellos habían tomado por religiosidad. Entonces, con esa mente, ellos eran incapaces de entender lo que Jesús les estaba queriendo decir. Jesús les estaba queriendo decir que ellos no podían recibir eso, porque ellos tenían una mentalidad vieja. Ellos eran el vestido viejo, y no eran aptos para recibir lo nuevo. Primero tenían que tener una transformación en su mente para que ellos pudieran entonces recibir lo nuevo, que era lo que Cristo traía. ¿Okay? Era la enseñanza del Mesías, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Amén. Y después dice algo parecido, pero con el vino. Dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se rompe. El vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, ¿ok? Luego dice algo parecido, pero con el vino. Dice: no se echa vino nuevo en odre viejo, porque de otra manera el vino nuevo rompe los odres, el odre viejo, y se derrama el vino, y se pierde el vino, y el vino nuevo en odre nuevo se hay que echar. Entonces, eso que mi Señor Jesús estaba explicando, eso que venía del reino de los cielos, esa nueva enseñanza, ese era el vino nuevo, esa era la nueva enseñanza, ese era lo mejor. El vino en el Nuevo Testamento hace referencia, hermano,
a la época mesiánica, que iba a ser la época mejor, la época de gozo, de alegría, una época mejor a la anterior. El vino hace referencia a la era mesiánica, que ya estaba en vigencia porque el Mesías estaba entre ellos. Entonces, mi Señor Jesús le dice que no se puede echar vino nuevo. Yo no le puedo dar de lo mío, de mi vino, de mi enseñanza. No se lo puedo dar a ustedes porque ustedes son odre viejo. No me van a entender. Y esta palabra que yo les estoy diciendo, ustedes no la van a poder retener. Estas enseñanzas que yo les estoy dando, ustedes como son odres viejos, no las van a poder asimilar, no las van a poder captar. Y el vino nuevo, esta mejor enseñanza, se va a perder. Ustedes no la van a soportar, no la van a asimilar, no la van a retener. A ustedes que yo les esté diciendo esto, es algo inútil para ustedes, porque ustedes no van a retener estas palabras, no las pueden guardar en sus corazones, porque no están capacitados para esto. Ustedes son odres viejos. Y si se le echa vino nuevo, uno de viejo, ¿qué pasa? Con el se rompe. Pero el vino nuevo se echa en odre nuevo, se ha de echar en odre nuevo. Entonces los apóstoles, escogidos por gracia, por mi Señor Jesús, eternamente fiel, escogidos por Dios, ¿verdad? Eran odres nuevos, porque Jesús los había hecho nuevos, Jesús los estaba haciendo nuevos. Y ellos eran capaces de entender las enseñanzas de Jesús, porque Cristo el Mesías los estaba haciendo, los estaba formando como odres nuevos, capaces de retener el vino nuevo, como vestido nuevo, capaz de retener o de congeniar bien con un remiendo nuevo. Pero estos publicanos, pero estos discípulos de los fariseos y de los que iban no podían, hermano. A ellos se les hacía muy difícil entender por qué los discípulos de Jesús no ayudaban. Porque eso era algo que ellos tenían como un ritualismo, como una costumbre religiosa. Y ellos no captaban porque ellos no ayudaban. Y Jesús les dice, bueno, ustedes no pueden hacer esto, no pueden entender esto porque no le pueden echar vino nuevo a uno de viejo. El vino nuevo, mi enseñanza, la mejor enseñanza. Recuerden que el vino significa la era mesiánica. Esto que yo le estoy diciendo es vino nuevo, es algo mejor, es algo que da gozo, alegría. Pero ustedes no están capacitados para retener esto que yo les estoy diciendo. No lo entienden porque son odres viejos. Y el vino nuevo no se echa en odre viejo, porque se pierde, el odre no lo puede retener. El vino nuevo rompe lo viejo. Por eso es necesario y primordial el nuevo nacimiento, que seamos odres nuevos, para que podamos recibir lo nuevo, lo mejor, lo que viene del Mesías, el gozo, para que podamos recibir las enseñanzas del Mesías que nos llenen de gozo, de paz, de alegría, ¿verdad? Ellos no iban a poder comprender eso, porque ellos eran odres viejos y vestidos viejos que no podían, no congeniaban. El vestido viejo no congenia o no combina con el remiendo nuevo, porque el remiendo nuevo lo rompe y se hace peor la ruptura. Y el odre viejo no combina con el vino nuevo. Acuérdense que el Espíritu Santo va ajustando lo espiritual con lo espiritual. ¿Okay? Entonces ellos no eran capaces de asimilar eso que mi Señor Jesús les estaba enseñando, porque no eran odres nuevos, porque tenían la mente de un fariseo de aquella época, mente religiosa, mente religiosa, mente ritualista,
y no podían entender esta nueva enseñanza, esta mejor enseñanza, esta enseñanza que lo que produce en el corazón es gozo y alegría. Ellos no lo podían entender porque no estaban capacitados, eran odres viejos y vestidos viejos, y no podían entender lo nuevo y lo mejor que era lo que mi Señor Jesús les estaba trayendo. Así como los fariseos y los escribas no podían entender por qué mi Señor Jesús se sentaba con esa gente, con pecadores y publicanos. No podían entenderlo y no lo iban a entender, porque lo que mi Señor Jesús estaba haciendo era algo mejor, era algo que ellos no habían experimentado, era algo que venía de Dios y era mucho mejor a lo que ellos estaban acostumbrados. Pero como ellos no estaban capacitados para entenderlo, porque eran odres viejos, mi Señor Jesús no procuraba echar su enseñanza nueva en ellos, porque Él sabía que ellos no le iban a retener. Él sabía que ellos no estaban capacitados para retener esa enseñanza y para recibir el gozo y la alegría y la dicha de tener este vino nuevo en sí. Amén. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido la prédica de hoy. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios Israel, de Yahvé de los ejércitos, y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Y bueno, como una exhortación, pidámosle a Dios ser odres nuevos, ser regenerados por su Espíritu Santo, capacitados por Él, para que podamos entender las cosas de Dios, para que podamos entender las enseñanzas del Hijo de Dios, para que podamos recibir lo nuevo y lo mejor que Dios tiene para darnos mediante su Hijo amado. Porque si somos odres viejos o vestidos viejos, como los fariseos y los escribas y sus discípulos, jamás captaremos las enseñanzas de mi Señor Jesús, jamás las retendremos en nuestro corazón y por ende jamás tendremos vida eterna. Roguémosle a Dios que nos haga odres nuevos y vestidos nuevos, capaces de recibir lo nuevo y lo mejor que viene de Dios, que por medio de Cristo Jesús, para recibir la vida eterna y la vida en abundancia. Dios los bendiga, mis hermanos y mis amigos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria